Vivimos en una era aterrorizada por el silencio. Observa a tu alrededor, o mejor aún, obsérvate a ti mismo cuando tienes 5 minutos de inactividad. ¿Qué es lo primero que haces? Sacas el teléfono, buscas ruido, buscas validación, buscas cualquier cosa que te distraiga de la única persona con la que pasarás el resto de tu vida, tú mismo. La sociedad moderna ha patologizado la soledad. Nos han enseñado que estar solo es un síntoma de fracaso, una condición de los marginados, de los extraños, de los que no encajan en el rebaño. Pero hoy no estamos aquí para consolarte. Estamos aquí para diagnosticar por qué te sientes incompleto cuando no hay nadie mirándote. La verdad incómoda es que tu miedo a la soledad no es más que miedo a tu propia oscuridad. Para entender esto, primero debemos descender al nivel biológico y social. Somos, por evolución, animales gregarios. Hace miles de años, ser expulsado de la tribu significaba la muerte física. El depredador acechaba al que caminaba solo. Tu cerebro primitivo, esa amígdala que gobierna tus impulsos más básicos, todavía opera bajo ese software obsoleto. Cuando estás solo en una habitación un viernes por la noche, tu cerebro no interpreta descanso, interpreta peligro, interpreta rechazo. Y el rechazo, para el mamífero humano, se procesa en las mismas regiones neuronales que el dolor físico. Por eso duele. Por eso buscas desesperadamente llenar el vacío con personas que no te importan, con conversaciones vacías, con ruido digital. Estás respondiendo a un instinto de supervivencia que ya no te sirve. La sociedad actual, el sistema de consumo, explota esta debilidad biológica. Han creado una arquitectura diseñada para que nunca estés a solas con tus pensamientos. Porque un hombre que piensa, un hombre que es capaz de sentarse en silencio en una habitación vacía, es un hombre peligroso para el sistema. Es un hombre que no necesita comprar felicidad, porque la genera internamente. La cultura de masas te vende la idea de que la conexión constante es virtud. Te dicen que si no estás rodeado de amigos, parejas o seguidores, no existes. Te han convertido en un mendigo de atención, definiendo tu valor por cuántos ojos te miran, no por lo que eres cuando nadie ve. Pero profundicemos más. Entremos en el terreno de la psicología analítica. Carl Jung nos advirtió: la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. ¿Por qué huimos de la soledad? Porque en la soledad, la máscara social, la persona, se cae. Cuando estás solo, ya no eres el empleado, ni el hijo, ni el amigo simpático. Eres tú, desnudo frente al espejo de tu conciencia, y en ese espejo no solo se refleja tu luz, sino también tu sombra. La soledad te obliga a confrontar tus fracasos, tus miedos no resueltos, tus envidias, tu potencial desperdiciado, ese murmullo incómodo que sientes en el pecho cuando se apaga la televisión y se hace el silencio. Eso no es aburrimiento, eso es tu sombra pidiendo ser integrada. Es la voz de tu subconsciente gritando verdades que has estado ahogando con entretenimiento barato. Pascal decía que todas las desgracias del hombre se derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilamente sentado y solo en una habitación. Huimos de nosotros mismos porque, en el fondo, nos despreciamos, o peor aún, porque no nos conocemos. Eres un extraño para ti mismo, y estar encerrado con un extraño es aterrador. Sin embargo, aquí es donde se separa el niño del adulto, el gregario del soberano. Debemos hacer una distinción quirúrgica entre dos conceptos que el vulgo confunde: la soledad, lonelines, y la solitud, solitud. La soledad negativa es la carencia, es el dolor de estar solo, es pasiva, es sentir que te falta algo externo para estar completo, es la dependencia emocional del rebaño. La solitud, en cambio, es la gloria de estar solo, es activa, es una elección deliberada. Es el estado de plenitud donde uno disfruta de su propia compañía. Schopenhauer, con su habitual pesimismo lúcido, nos recuerda que las personas vulgares, vacías de intelecto, odian la soledad porque en ella solo ven su propia miseria reflejada. Se aburren de sí mismos porque no tienen contenido interno. El hombre superior, el individuo que aspira a la excelencia y a la ataraxia estoica, utiliza la soledad como un laboratorio. Es en el aislamiento donde se forja el carácter. Nietzsche hablaba de huir al desierto no por odio a los hombres, sino por amor a la superación. En la multitud te diluyes, te contagias de la mediocridad promedio. Adoptas opiniones que no son tuyas, ríes de chistes que no te hacen gracia y persigues metas que no te interesan. Todo por mimetismo. La soledad es el filtro.
Es el fuego que quema lo superfluo y deja solo lo esencial. Observa a los grandes creadores, a los filósofos, a los estrategas que han cambiado la historia. Todos, sin excepción, cultivaron periodos de aislamiento profundo. No es casualidad. La creatividad y la profundidad intelectual no florecen en el ruido del mercado, florecen en el silencio. El estoicismo nos enseña la autarquía, la autosuficiencia del alma. Si tu bienestar depende de que otros te llamen, te inviten o te validen, eres un esclavo. Eres un títere cuyas cuerdas son tiradas por la opinión ajena. La conquista de la soledad es, en última instancia, la conquista de la libertad. ¿Cómo se transita entonces del miedo al aislamiento al poder de la solitud? No es un camino fácil. Al principio será como una desintoxicación. Sentirás ansiedad. Tu cerebro dopaminérgico pedirá estímulos. Sentirás el FOMO, el miedo a perderte algo. Pero debes resistir. Debes aprender a aburrirte. Debes aprender a sentarte con tu incomodidad y preguntarle qué quiere decirte. Deja de buscar amigos para matar el tiempo. El tiempo es el único recurso no renovable que tienes. Matarlo es un suicidio lento. Empieza a ver tu tiempo a solas no como un hueco que llenar, sino como un espacio sagrado que proteger. Es el momento de leer a los muertos, de ejercitar el cuerpo, de afilar la mente, de construir un imperio interior que nadie te pueda arrebatar. El mundo te quiere débil, dependiente y conectado. Te quiere ansioso por la próxima notificación. Rebelarte contra eso es el acto más revolucionario que puedes cometer hoy. Atrévete a ser el lobo estepario. Atrévete a caminar solo, porque al final del día nacemos solos y morimos solos. Todo lo que ocurre en el medio es una ilusión de compañía. Cuanto antes aceptes la naturaleza solitaria de la existencia, antes dejarás de sufrir por la ausencia de otros y empezarás a disfrutar de la presencia de ti mismo. No tengas miedo de perder a gente. Ten miedo de perderte a ti mismo por intentar complacer a todos. La soledad es el precio que se paga por la soberanía. Y es un precio que vale la pena pagar. Porque un hombre que está bien consigo mismo es un hombre que el mundo no puede romper. Un hombre que ama su soledad es finalmente un hombre libre. Ahora pregúntate, ¿estás solo porque nadie te quiere? ¿O estás solo porque has decidido que la compañía de la mayoría no está a tu altura? La respuesta a esa pregunta determinará si tu soledad es tu prisión, o tu trono, o tu trono. Pero para sentarse en ese trono, primero debes abdicar de la necesidad de ser comprendido. Aquí yace la trampa más insidiosa del ego. Queremos ser diferentes, queremos ser superiores, pero al mismo tiempo lloramos porque nadie nos entiende. Es una contradicción infantil. Si buscas elevarte por encima del promedio, por definición estadística, el promedio no podrá entenderte. Un águila no busca validación de las palomas. La soledad es el precio de la visión. Søren Kierkegaard, el padre del existencialismo, veía a la masa como la mentira. Decía que la multitud es la falsedad. Cuando te unes a la multitud para sentirte seguro, sacrificas la verdad por la comodidad. Te vuelves un fragmento de una entidad colectiva que no piensa, solo reacciona. Mira las redes sociales hoy. Son la manifestación digital de esa masa de Kierkegaard. Una turba furiosa y sentimental que se mueve por impulsos, incapaz de razonamiento crítico. Al alejarte, al desconectar, al abrazar el silencio, cometes un acto de herejía contra la religión de la época. Te conviertes en un apóstata de la superficialidad. Y es en este exilio voluntario donde comienza la verdadera alquimia mental. Los estoicos hablaban de la ciudadela interior. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de la tierra en su tiempo, emperador de Roma, escribía en sus meditaciones no para ser publicado, sino para mantenerse cuerdo en un mundo de aduladores y traidores. Él sabía que su único refugio seguro no estaba en los muros de Roma, sino dentro de su propia mente. En ninguna parte puede un hombre encontrar un retiro más tranquilo y menos ajetreado que en su propia alma, pero tú has dejado las puertas de tu ciudadela abiertas de par en par. Has dejado que cualquiera entre con sus botas sucias. Las noticias alarmistas, los chismes de celebridades, las opiniones de gente que no respetas. Tu mente es una plaza pública llena de basura. La práctica de la soledad es el acto de cerrar esas puertas. Es expulsar a los mercaderes del templo. Es limpiar el suelo. Al principio, el silencio será ensordecedor porque te has acostumbrado al ruido de fondo. Sentirás el vacío. Ese vacío es necesario. Es el lienzo en blanco. Nietzsche decía, cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. Muchos interpretan esto con miedo,
Pero hay una promesa oculta aquí. Solo cuando permites que el abismo te mire, cuando te enfrentas a la nada, puedes empezar a crear algo propio. Los grandes imperios, las grandes obras de arte, las grandes filosofías no nacieron en una fiesta ruidosa. Nacieron en la quietud de una habitación a las 3 de la mañana. Nacieron de hombres y mujeres que tuvieron el coraje de quedarse a solas con sus demonios hasta que los domesticaron y los pusieron a trabajar. Hablemos de biología nuevamente, pero esta vez de la biología de la excelencia. Tu cerebro tiene dos modos, el modo de consumo y el modo de creación. No pueden operar al mismo tiempo. Cuando estás rodeado de gente, estás en modo reactivo. Estás escaneando caras, interpretando tonos de voz, ajustando tu comportamiento para encajar. Consumes energía social. En soledad, esa energía se libera. Puedes dirigirla hacia adentro. Es ahí donde ocurre la metacognición, la capacidad de pensar sobre tus propios pensamientos. Es ahí donde puedes analizar tus patrones, tus errores, tus adicciones. ¿Quieres dejar de ser un NPC, un personaje no jugable, en tu propia vida? Entonces necesitas aislarte para reprogramar tu código. La sociedad te dirá que eres egoísta, te dirá que eres antisocial. Déjalos hablar. El antisocial es a menudo simplemente alguien que no tolera la hipocresía social. Schopenhauer decía que la sociabilidad de los hombres no se basa en el amor a la sociedad, sino en el miedo a la soledad. Se juntan no porque se disfruten mutuamente, sino porque no se soportan a sí mismos. Observa las reuniones sociales. La mayoría son una colección de monólogos superpuestos, gente esperando su turno para hablar, no para escuchar. Es un teatro de máscaras. Al elegir la soledad te quitas la máscara. Y sí, perderás amigos. Es inevitable. A medida que tu vibración cambia, a medida que dejas de tolerar la estupidez y la banalidad, la gente que vibraba en esa frecuencia se alejará. Se sentirán incómodos contigo. Tu silencio les ofenderá porque refleja su propio ruido. Déjalos ir. Es la poda necesaria del árbol para que crezca más fuerte. No puedes construir un legado arrastrando peso muerto. Pero no confundas la soledad estoica con el aislamiento del resentido. No te encierres en tu habitación para odiar al mundo. Eso es debilidad. Enciérrate para fortalecerte y luego volver al mundo como un conquistador, no como un mendigo. El objetivo no es vivir como un monje en una cueva para siempre, sino desarrollar tal autosuficiencia que incluso en medio de una multitud mantengas tu paz interior intacta. Ser capaz de estar con otros sin perderte a ti mismo. El camino del arquetipo solitario es el camino del héroe. Hércules tuvo que realizar sus 12 trabajos solo. Cristo fue al desierto solo. Buda se sentó bajo el árbol Bodhi solo. El rito de paso hacia la madurez espiritual requiere que mates al niño que necesita que le tomen de la mano. Así que esta noche haz la prueba. Apaga el teléfono, apaga el router. Siéntate en una silla, sin música, sin libros, solo tú y la pared. Siente la ansiedad subir por tu garganta. Obsérvala, no huyas. Pregúntate, ¿quién soy yo cuando no hay nadie a quien impresionar? Si la respuesta es nada, entonces tienes mucho trabajo que hacer, y ese trabajo solo puede hacerse en la oscuridad del aislamiento. La soledad es el gimnasio del alma. Si no puedes levantar el peso de tu propia existencia, ¿cómo esperas cargar con el peso del éxito, de una familia o de un propósito? Fortalece tu mente, abraza el silencio. Y recuerda, solo los fuertes pueden permitirse el lujo de estar solos. Los débiles siempre buscarán multitud. Elige. ¿Serás una oveja en el rebaño, segura pero sacrificable? ¿O serás el león, solitario pero soberano? La puerta de tu celda está abierta. Eres tú quien decide quedarse dentro por miedo a la libertad. Sal.